Buenas tardes, bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es ¿qué pasa con la familia cuando recibe un diagnóstico de autismo? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Tener un hijo es uno de los acontecimientos vitales más trascendentales para el ser humano. Desde antes de la concepción, un hijo es fuente de diversas fantasías y deseos por parte de los padres, quienes a menudo suelen idealizarlo como un niño sano, que será un hombre o una mujer exitosa. Cuando el niño nace, los padres se enfrentan a la imagen real de su hijo en contraste con la imagen ideal que se han construido, debiendo adaptarse a su situación actual. En el caso de los padres de niños con algún trastorno, el diagnóstico del mismo confronta a la familia a una situación compleja jamás imaginada. El padecimiento de un hijo representa un proceso que va más allá del conocimiento del hecho. Como cualquier otra experiencia dolorosa, conlleva todo un proceso en el plano psicológico hasta llegar a asimilar y actuar de manera favorable en un escenario para el cual no se estaba preparado. Las familias con un integrante que ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista muestran niveles de estrés crónico significativamente superiores. Probablemente ello se debe a que las características de este trastorno son complejas, porque en la mayoría de los casos no hay alteraciones físicas evidentes. Es difícil de diagnosticar, se desconocen sus causas, no tiene cura y existe poca difusión del mismo en nuestra sociedad. En muchos casos, al nacer, el niño está aparentemente sano, hasta que en algún momento de su desarrollo empiezan a mostrarse determinados comportamientos que inquietan a los padres. Indiferencia, falta de contacto visual, poca respuesta afectiva, movimientos estereotipados, la ausencia de juego creativo o imitativo social y retraso o ausencia de lenguaje. Cuando los padres reciben el diagnóstico de autismo inicial, entran en un estado de inmovilización, de shock de bloqueo y aturdimiento general. Un proceso similar al del duelo, siendo la última etapa la aceptación de la condición de su hijo. En este caso, se trataría de la pérdida de un hijo idealizado. Los estados emocionales que acostumbran a experimentar los familiares en este proceso de duelo suelen ser, en primera instancia, el choque o momento de pasmo y enajenamiento que los padres viven cuando reciben la noticia del diagnóstico de autismo. La negación, que con frecuencia es una respuesta rápida al dolor inminente. La culpa, la cual se exterioriza en recriminaciones, reproches e incluso castigos dirigidos a la pareja o bien hacia sí mismo, buscando causas y actos hechos en el pasado que hayan causado el trastorno. Dudas, sentimientos de inseguridad, incertidumbre y desconfianza, pues el trastorno envuelve algo desconocido y por tanto provoca muchos miedos que tienen que ver con el futuro y con la manera en que enfrentarán la situación. El enojo y muchas otras preguntas acerca del porqué de lo que ocurre, las cuales pueden durar mucho tiempo. Y por último, la tristeza ante la sensación de pérdida que aparece con sentimientos de vacío, desánimo y falta de energía. Para tratar este tema, invitamos a nuestra gran amiga Giovanna Medina. Ella nos ha acompañado en otros programas. Ella es psicóloga clínica y máster en terapia familiar. Bienvenida, Giovanna, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es súper grato poder compartir con ustedes un poquito lo que sabemos y bueno, poder acompañar a toda la comunidad que sigue el programa para seguir haciendo esta difusión acerca de
autismo, que hace muchísima falta. Y bueno, el tema de hoy es muy importante. Giovanna, para empezar, ¿cuáles son las etapas del duelo por las que pasan los padres y familiares cuando reciben el diagnóstico de autismo? Bueno, primero, obviamente, lo que tú decías es este impacto de recibir esta noticia en lo que se llama en la terapia sistémica, pues son las crisis paranormativas, ¿no? Las crisis paranormativas son aquellas que no esperamos. Como tú decías en la introducción, pues cuando uno va a ser padre, viene todo este deseo de lo que implica una paternidad, una maternidad. Entonces, cuando vemos que algo en el desarrollo de nuestros hijos no va bien y recibimos la noticia de que hay un diagnóstico en este caso, primero es la negación, ¿no? Muchos papás van de profesional a profesional para buscar la respuesta que no quieren, ¿no? Y desde ahí comienza, pues, ¿no? La negación, la frustración, la renegación, cuando ya, por ejemplo, pues te vas dando cuenta que realmente todos los terapeutas, pues, coinciden. Ya en la renegación, pues, ya vamos a un camino de, digamos, aceptación, pero no es una aceptación profunda, sino más bien como que comenzamos a caminar en el autismo y aquí viene la parte más importante porque ahí es donde tenemos que desarrollar lo que es la resiliencia, ¿no? De lo negativo sacar lo positivo. Muchos papás se quedan en el espacio de la renegación a pesar de que ellos comiencen a hacer los procesos terapéuticos con los chicos, pero aquí viene lo otro, ¿no? Cuándo hablar, cuándo pues va a socializar, cuándo va a ir a la escuela con los demás niños, porque todavía no hace esto. Entonces, eso es seguir en una renegación, porque reniegas de la situación todavía. La renegación puede durar años, mientras que va el otro camino, que es el de la resiliencia y finalmente la aceptación, ¿no? Creo que cuando se llega a la aceptación es cuando acoges el autismo, pues no. Hay una terapeuta familiar que hablaba de eso y ella decía que cuando logras abrazar al autismo ya lo has aceptado, ¿no? Porque lo abrazas, forma parte de tu vida y es una condición de vida realmente, ¿no? Entonces, hay papás que lo pueden lograr en el caminar junto con su hijo, como hay papás que se pueden quedar en el camino de la renegación y son aquellos padres que cuestionan mucho las terapias, que quieren resultados ya. Entonces, cada familia lo va a vivir a su manera, el tema del diagnóstico, y cada familia va a vivir las fases. En lo que se dice en la literatura de familia, pues en el autismo realmente yo siempre he dicho que es un duelo reestructurante, no es un duelo de un tiempo, porque cada ciclo vital implica un duelo. Ya terminamos la atención temprana, de ahí viene y nos chocamos con el tema de la escolaridad, entonces ahí volvemos a vivir una realidad donde hay en cambio muy social y muy de comunidad, ¿no? De ver las barreras que hay para nuestros niños y que ahora tienes que pasar a otro tipo de terapias como psicopedagogía y tienes que seguir con terapia ocupacional, terapia de lenguaje, pero te van preocupando otras cosas, ¿no? Cuando van a la pubertad y la adolescencia, pues ese es otro duelo reestructurante, porque en la adolescencia ya podemos ver lo que yo puedo vivir, es mi experiencia, puede ser que hay muchas miradas a esto, pero en la adolescencia ya tenemos, digamos, lo que logramos con nuestro hijo con las terapias. No quiere decir que no van a seguir, pero obviamente ya en la adolescencia ya hay cosas que sí se lograron, que se desarrollaron, y hay cosas que quizás no se lograron, no por falta de terapia, sino porque, ok, esto es un proceso de cada ser humano. Y ahí viene otro duelo, ¿no? Y de ahí viene el duelo, otro duelo reestructurante, que es, bueno, ¿qué va a ser de la vida de mi hijo? Porque nosotros también estamos envejeciendo. Y ahí viene el rol del hermano. Entonces, esto es muy, muy de todos, ¿no? O sea, el vivir el duelo. Y el duelo es por etapas. Al inicio del diagnóstico, los padres se pueden quedar o bien en la renegación, como hay padres que se quedan en la negación. Yo he tenido papás que me han llamado y me han dicho, queremos hacer esto, pero no quiero hacer esto de aquí, mi hijo no tiene TEA. Y es muy difícil hacer un proceso terapéutico de intervención cuando no aceptas que hay un diagnóstico, ¿no? Y hay padres que pueden quedarse en esa etapa y el niño no recibe las terapias adecuadas porque
estás en esta etapa como de sí, pero no. Entonces, eso también es una renegación y es una negación al mismo tiempo, porque es como no lo quieres aceptar y mientras no lo aceptes, también esto inconscientemente no ayuda a los chiquitos, ¿ya? Porque ya es más que todo en la etapa de atención temprana donde vives toda esta situación. Y si no la aceptas, estás, como se dice, ¿no? Los primeros años está el niño en toda la neuroplasticidad, entonces si no le das la atención adecuada, ya más adelante no es que es imposible, pero es un poquito más complejo el adquirir ciertas habilidades y características, van a demorar un poquito más. Entonces, el diagnóstico, más allá de una aceptación, implica muchas variables, ¿no? Y sí, yo creo que la familia necesita de muchos apoyos, pero aquí viene la otra cuestión, que no le dices a la familia extensa, que dices no me van a entender, no van a entender lo que tiene mi hijo. Entonces, lo que dice la literatura es que todas las familias, cuando tienen un niño con necesidad educativa, es que lo primero que debemos de trabajar con ellos son las redes de apoyo, ¿ya? Porque una mamá, obviamente, tiene que vivir su proceso de duelo. O sea, el proceso de duelo no es algo que va a ser de una semana, o sea, sí va a tomar su tiempo, pero también ese tiempo me va a permitir llegar a la resiliencia. Y aquí viene también lo que siempre hemos hablado, y lo hablábamos también con Ivy en otro programa, es el tema de que nosotros también debemos de ponernos como prioridad primero en cuanto a recibir un acompañamiento terapéutico desde que te comienzas a dar cuenta de que hay un diagnóstico. Quizás yo lo que creo es que nos falta un poquito culturalmente en el momento que todos entregamos un proceso de diagnóstico, es como que decirle a los papás que también es importante que en un tiempo determinado estén con un terapeuta que los acompañe en este proceso, ¿ya? Porque claro, todos sabemos, y la literatura lo dice, que en el momento del diagnóstico a quien comenzamos a manejar con todas las terapias es al niño, pero los papás quedan como, quedamos en el aire y los roles se comienzan a transformar, y lo que tú decías, pues también dentro de los procesos de diagnóstico, las parejas comienzan a tener situaciones complejas porque no hay una comunicación, porque cada quien está viviendo su duelo, y es muy real que comienzas a ver, bueno, por el lado de tu familia, por el lado de mi familia, pero ¿qué pasó? ¿No? Entonces, en esta búsqueda también, pues, es muy cierto, y la literatura lo dice, que muchas parejas se divorcian, ¿ya? O la mamá queda abandonada con el hijo con la necesidad educativa. Entonces, el duelo implica muchas variables, o sea, sí, pasamos por todas esas etapas, pero dentro de todas esas etapas también hay una correlación con los otros subsistemas. Por eso es súper importante este acompañamiento empático que le podamos dar a las familias, y que la familia sepa que así como tenemos que empezar terapias con los chicos, también como familia necesitamos un apoyo y un proceso terapéutico. Y dentro de esas fases, Giovanna, a veces también es tan importante prepararnos como papá, no solo para los avances, sino para ciertos retrocesos que en el camino los chicos van teniendo, ¿verdad? Entonces, sí, a veces incluso, como tú mencionas, buscar la ayuda profesional. Giovanna, la familia sufre y tiene que pasar por todas estas etapas, si bien es cierto. Todas las personas pasan por todas estas etapas que tú mencionaste. Bueno, es el orden, digamos, psicológico normal de todos los procesos de duelo que nosotros tenemos que vivir cuando hay una pérdida, pero claro, hay personas que pueden, quizás una de las cosas que puede pasar es que no lo procesas bien, sino que no importa, ya todo está bien, digamos, esta mamá, que es una manera también de no aceptar el diagnóstico, ¿no? Que tú le diste el diagnóstico y la mamá dice, no, seguimos adelante, vamos, hacemos esto, y tú la ves tan fuerte que dices, wow, oye, lo has aceptado súper bien, pero eso también es un mecanismo de defensa, ¿ya? Y en algún momento ese mecanismo va a causar muchos estresores, entonces ahí viene en potencia el tema de las fases. O sea, las fases por algo se han estudiado, o sea, no es que sean las más agradables, porque no es un proceso agradable, es un proceso de mucha entropía, pero es un proceso importante que debemos de vivir y debemos de pasarlo, o sea, debemos de vivir esas emociones no agradables, porque es parte del
del diagnóstico y es parte del duelo, pero esas fases nos permiten llegar a una sanación y a una curación emocional frente a este diagnóstico. ¿Y por qué debemos de pasarlo? Porque como es un dolor reestructurante, no quiere decir que no lo vamos a volver a sentir en algún momento, ¿no? Es como, yo a veces pienso que es como un déjà vu, o sea, a mí me pasa que a veces me ha tocado a mí trabajar. Yo trabajo mucho con TEA, entonces no sé si te pasa a ti, entonces cuando me toca un niño, digamos, que no está dentro del espectro, a mí sí me impacta a veces cuando me tocan niños de la edad de Dante, entonces comienzo a ver, wow, pero mira, hace esto, hace esto, hace esto, entonces sí me pone triste a veces a mí y yo digo, ok, ya, ok, sigamos, tu hijo ha logrado esto, pero sí pasa, o sea, yo creo que es así, por eso yo digo que el duelo es reestructurante, ¿no? Porque nos va probando, o sea, como que cómo va, ¿no? Y nos va a pasar porque nos manejamos en un medio social, entonces creo que sí lo debemos de pasar al inicio, pero hay muchas maneras de vivirlo, entonces no siempre vamos a pasar por las fases reglamentarias, pero sí es importante hacer ese proceso, o sea, sí lo debemos vivir, ¿ok? Porque el vivir ese proceso nos permite llegar a la aceptación y a la resiliencia. Giovanna, cuando hablamos de familia, ¿a quiénes nos referimos? ¿Papá, mamá y hermanos? ¿O también quizás se afectan otros miembros? Bueno, si lo vemos desde una mirada sistémica, todos los subsistemas se van a ver afectados, ¿no? El primer subsistema va a ser el niño y su familia, mamá, papá, hermano. De ahí viene el otro sistema, ¿no? Que ya viene la familia extensa, abuelos, primos, sobrinos. Y aquí viene también lo que es el tema de los amigos, y después viene el otro subsistema, que es el subsistema ya de comunidad, de escuela, y el macro, que es el Estado, ¿no? Pero cualquier afectación que se dé en la familia va a afectar a todos los subsistemas. ¿Por qué nos va a afectar? Porque igual, claro, el duelo lo vives muy internamente como familia, pero los que más se pueden ver afectados es la familia extensa, ¿no? En especial cuando no les explicas, sino que simplemente le dices, bueno, este chiqui tiene un diagnóstico de TEA, entonces los abuelos no tienen información, la familia no tiene información, entonces también aquí viene el tema de trabajar con la familia extensa más que todo, porque los abuelos, no, pero ándate a otro especialista, es que no puede ser, mi nieto no puede tener esto. Entonces todos comienzan a vivir el proceso del duelo y todos comienzan a pasar por la renegación y ya después de la renegación toda la familia lo va a vivir, porque algo que afecta al sistema familiar va a afectar a todo el sistema familiar y a todos sus subsistemas. Entonces, quien lo vive más profundamente es el sistema nuclear, ¿no? El microsistema, pero los demás subsistemas se van a ver afectados. Dentro de tu experiencia, ¿consideras que es importante reunirse y hablar sobre cómo se siente el diagnóstico en familia? Creo que con un asesoramiento o una mirada muy empática, digamos, de que todos los miembros de la familia estén dispuestos a decir su sentir, pero también a respetar el sentir de cada uno, porque creo que esas reuniones son muy importantes siempre y cuando las podamos llevar de manera adecuada. Pero sí es importante hablarlo, sí es importante escuchar a una mamá, escuchar a este papá, escuchar al abuelo, a la abuela, porque al final eso es sanador y porque una vez que pasas eso, entre ellos comienzan a tener esa tan ansiada red de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para llevarlos a terapia si yo trabajo todo el día? Entonces, en esta reunión puede salir que el abuelo, mijita, no te preocupes, yo estoy jubilado, entonces yo te ayudo llevando al niño a las terapias. La abuela dice, yo te ayudo con la dieta. El primo dice, yo te ayudo, ñaña, con tal cosa. Entonces, claro, eso es el ideal, ¿no? Que no pasa con todas las familias. Eso sería lo ideal, pero también tenemos madres que no cuentan con ese apoyo, ¿no? Porque son realidades diferentes familiares. Pero sí sería adecuado que la familia converse. De hecho, yo creo que cuando una familia ya pasa ciertos elementos del diagnóstico y se vienen acompañando, creo que es hasta una costumbre sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto en equipo? ¿No? Entonces, todos apoyan. Eso es lindo, o sea, eso debería de pasar. ¿Existen distanciamientos entre las parejas cuando reciben un diagnóstico de autismo?
Sí, hay mucha evidencia científica de, como yo decía, de que el primer subsistema es el subsistema de pareja que se ve afectado porque la pareja está triste, ¿no? La mamá está triste, el papá está triste, y también yo lo que he podido ver desde mi experiencia es que a veces uno de los dos es como que el dentro del que está más triste es como el más resiliente, ¿no? Como el que se atreve a hablar de tenemos que ver qué tratamiento le vamos a dar, tenemos que ver esto, ¿no? Entonces el otro está todavía como en shock y dice, todavía no quiero hablar de eso, no puedo creerlo. Entonces es como esta combinación de pareja, pero en este ir y venir de la situación, si no trabajamos la parte emocional, la pareja se ve totalmente afectada. La pareja sí se va a alejar porque te vas a concentrar en el niño. O sea, nos pasa que nos concentramos en el niño, que en ese momento, creo que en el primer momento después del diagnóstico, comenzamos como que, ok, todas las terapias debe recibir mi hijo, entonces todos los recursos van para las terapias, todo el tiempo va para las terapias del niño. Entonces olvidamos ser pareja, ¿ya? Y ahí vienen las dificultades de pareja, ¿no? Y también cuando uno de los miembros no logra manejar la situación del diagnóstico, la pareja se va a alejar mucho más porque la otra pareja se va a sentir sola. Puede ser que, ok, yo te proveo, pero yo no tengo tiempo para hacer nada, y la pareja le comienza a hablar a lo mejor, mira, tenemos esto, y es como que tu pareja no te escucha. Eso también es parte del duelo, es como que me niego, pongo una barrera, y lo vivo desde afuera, ¿ya? Y muchas parejas crecen así durante muchos años, ¿no? Donde la madre es la principal cuidadora y esta madre es la que siempre ha llevado al niño a terapias. Y cuando uno como terapeuta quiere hablar con los padres, a veces hasta es muy difícil que ellos vayan a las sesiones, ¿no? Entonces sí, la pareja se ve muy afectada en el diagnóstico. En el caminar juntos, aquí viene otra parte, si ellos logran tener una comunicación y dicen sus cosas importantes, la pareja va a poder ser apoyo entre los dos. ¿Cuál sería la primera indicación que le darías a la pareja que recibe el diagnóstico? Yo lo que siempre trato, y dice la literatura última, es el diagnóstico hay que darlo mucho de una manera empática. Yo trato siempre de ser muy, muy empática, muy respetuosa de los sentires, y siempre, bueno, siempre trato de decirles algo muy positivo de vivir con un nene con autismo o una nena en el futuro que sea el diagnóstico a nivel de género. Y les digo, ok, ¿qué más preguntas tienen? ¿En qué más puedo ayudarlos? No duden en escribirme si tienen alguna situación, estoy para escucharlos, cualquier cosa que requieran. Y a ellos les aconsejo, ¿no? Les digo, es súper importante que ustedes conversen, que sean un equipo. O sea, trato de concentrarme mucho en darles muchas competencias emocionales de esto es, o sea, esto lo van a superar juntos y necesitamos que tengan una buena comunicación. O sea, más allá de las terapias, yo siempre les digo, su hijo los necesita a ustedes bien. Mientras ustedes estén bien, lo demás va a fluir como debe fluir. Ir aceptando las cosas que vamos a ir logrando y las que no, bueno, en el caminar, ¿no? Pero darle... Entonces ahí hago como que todo una narrativa, pero primero sí les digo que, ok, estoy para escucharlos, ¿no? Escríbanme cuando ustedes quieran. Sí, nosotros los psicólogos tenemos vida, no es que no las tenemos, pero siento que cuando das un diagnóstico, el papá lo que más quiere es hablar, ya, porque tiene muchas dudas. O sea, a mí me pasa que yo les digo a ellos eso y en verdad me dicen, yo tengo una duda, me pasa esto, y yo, ok, mira, ya, esto. Yo leí esto en el internet, yo, a ver, no creamos todo lo del internet. Entonces, sí creo que como terapeuta, o sea, yo doy ese espacio y creo que les ayuda mucho a los papás incluso a decidir, incluso, mira, yo te soy sincera, incluso ellos empiezan quizás un proceso conmigo y después deciden irse a otro proceso u otro modelo terapéutico, y yo también los acompaño en eso. O sea, yo les digo, si ustedes creen que ese modelo terapéutico es bueno para su hijo, o sea, tranquilos, yo no tengo problema, o sea, siempre voy a estar para escucharlos. Porque yo creo que más allá de una mirada ya desde lo profesional, al final somos una comunidad. Entonces, ok, ningún método es para tal niño, sino que hay muchas maneras. Y siempre les doy ese acompañamiento, ¿no? Creo que eso es muy clave de parte de nosotros terapeutas, mucha empatía, mucho acompañamiento.
y guiarlos, o sea, guiarlos. Yo creo que, por ejemplo, la comunidad que tenemos en Fundación Sendero Azul es tan importante porque hay tantos papás ahí que entre ellos se escuchan, entonces creo que ese discurso de tus vivencias, de mis vivencias, nos dejan grandes lecciones y grandes enseñanzas. Creo que es importante formar muchas comunidades de padres para que se escuchen y, por ejemplo, escuchar las diferentes historias y los logros, ¿no? Y las experiencias con las diferentes terapias, o sea, eso es súper importante. Y saber que al final somos nosotros como padres quienes realmente debemos de llevar la implicación del proceso de nuestro hijo, ¿no? Hablando de la pareja, ¿cuál sería la recomendación si uno de los dos se niega a aceptar el diagnóstico? Bueno, primero yo creo que depende de en qué momento estemos del diagnóstico. Hay que dar un tiempo prudencial porque cada uno va a asumir la situación a su manera de ser. Recuerden que cuando nosotros nos casamos dos culturas, nos casamos dos tipos de crianza. Entonces, claro, una noticia ahí va a chocar en tu crianza, en tu cultura y en mis pensamientos. Entonces, eso se va a tener que unificar en algún momento. Primero, darle un tiempo prudencial. Creo que cada pareja lo va a necesitar, pero acompañarse mutuamente. Si vemos que a lo mejor ya diste un tiempo prudencial, digamos, un mes, ya, pero ya tienes que comenzar a actuar frente a este diagnóstico y tu pareja dice, ok, averigua todo, yo te doy para el dinero, ok, aquí ya serían como las alarmas de alertas rojas de, ok, no lo está aceptando, o sea, no se va a implicar. Pasa con las madres también, no es que pase solamente con los papás. Entonces ahí sí es importante buscar ayuda profesional. O sea, ya ahí tenemos que buscar ayuda profesional porque tú como pareja no vas a poder lograr el cambio que tú quieras, porque también ya tú tienes que comenzar a preocuparte por ti misma y por tu nene y por los otros nenes que a lo mejor tienes en un sistema familiar. Entonces hay que buscar ayuda profesional, o sea, del mismo equipo con el que trabajas, como que, ok, necesitamos hacer esta intervención y darle ese espacio a los papás. A mí me ha servido muchísimo a veces citar a los papás. Ya cuando yo veo que les falta un poquito de implicación, yo le digo a la mamá, y la mamá me dice, no, mira, él es muy bueno, pero a él le cuesta jugar, él realmente no lo abraza, casi no lo ve. Entonces yo cito a los papás y comienzo a hablarles de las cosas que se han logrado y todo, entonces ellos como que te miran muy, muy así como que, ya. Y cuando ellos te comienzan a preguntar, ¿y por qué hace esto y esto? Porque mira, hay una situación a nivel de perfil sensorial, si quiere le traigo a la terapeuta ocupacional, y ya cuando comienzas a entender el porqué de muchas cosas, te das la oportunidad de conocer el autismo, digámoslo así, ya mejora. A mí me ha pasado eso, o sea, que hay papás que yo ya lo citamos, hacemos como esta primera intervención y le digo, a ver, ¿qué otras dudas tienes? Y cuando ellos te dicen, porque me dicen, yo no lo acepto, y comienzan a llorar, porque esa es la parte de la catarsis, yo sé que ahí ya vamos a comenzar a tener una implicación. O sea, es que tienes que llorarlo, no tienes por qué no llorarlo, o sea, hay que llorarlo. Tienes que llorar, tienes que a lo mejor gritar. Vamos a hacer la renegación, porque la renegación es parte del duelo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? O sea, ¿qué hice, no? Y cuando tú lloras y lo aceptas de esa manera, ahí ya viene, ahí ya vas a comentar, ya lo aceptas, ¿ya? Entonces, eso debería pasar con la pareja. Entonces, inmediatamente, terapia de pareja. Y hablar en esa primera terapia de mi sentir, con tu sentir, y comenzar a trabajarlo hasta que este papá o esta mamá logre ir aceptando el proceso y está salvando también a tu pareja. Por eso yo digo, no se dejen de último pareja ni de padres. O sea, ustedes, así como los llevamos a terapia, ustedes también tienen que estar primero en sus terapias. ¿Será que un diagnóstico puede separar a una pareja? Te lo consulto porque conozco varios casos de parejas en donde según ellos manifiestan que la causa fue el autismo. ¿Puede decirse que esta sería la razón? Sí, sí hay muchas parejas que se separan por causa del diagnóstico, pero es como te digo, es cuando el papá no lo logra aceptar y no lo va a aceptar porque no se quiere implicar. Yo también conozco casos de algunas amigas, no solamente con necesidades como el TEA, sino con otras necesidades educativas que
al año, a los 3 meses, el esposo les dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, nos vamos a divorciar. Yo no puedo tener, y bueno, aquí vienen frases duras, ¿no? Yo no puedo con un hijo con discapacidad, no era lo que yo quería, no es lo que yo quiero. Y en el mejor de los casos, digamos, en el mejor de los casos, este papá sigue siendo proveedor, ¿no? Quizás más adelante se logran conectar. También he visto algunos de esos casos, pero sí, el diagnóstico sí separa parejas. ¿Los otros hijos se sienten afectados? Claro, sí. Los otros, bueno, hay toda una teoría, hay una, bueno, Blanca Núñez fue una terapeuta argentina que trabajó mucho con los hermanos con niños con discapacidad. Ella lamentablemente, bueno, ya falleció, ella dejó una gran literatura, ella hacía talleres con los hermanos, con los chicos que tenían necesidades educativas, y en la investigación que ella hace, pues habían algunas creencias y pensamientos. Por ejemplo, ellos decían que se sentían los olvidados, que obviamente los padres tenían muchas expectativas con ellos, porque obviamente lo que no vas a ver cristalizado en tu hijo con necesidad educativa, lo quieres ver con el hijo, pues que va a poder lograr llevar, digamos, la vida que normalmente, pues, desde lo cultural se llevan, ¿no? Ellos también sufren, creo que hay que trabajar muchísimo con los hermanos y también hacer el vínculo con el hermano con discapacidad, porque muchas veces no tienen vínculo. Ya, en especial si tenemos nenes que tienen alguna afectación sensorial o a nivel conductual, a veces los hermanos ni se le acercan y les tienen incluso miedo. Entonces yo siempre le digo a los papás que hay que trabajar muchísimo en la relación de hermanos, que hagan actividades juntos, pero claro, hay también mucha situación emocional para este hermano que tiene a este hermano con discapacidad. Bueno, aquí quería acotar algo. Sé que de por sí es complicado ir procesando el diagnóstico, pero pensemos en un escenario en donde la madre está sola, no cuenta con el apoyo de su pareja, debe salir a trabajar y dejar a cargo a su hijo con autismo, con sus otros hijos, ¿ya? Entonces, encargamos nuestras responsabilidades a un niño. Es un niño cuidar a otro niño, ¿verdad? Entonces, quizás también podemos dejarlo a cargo de un hijo adolescente, ¿ya? Y muchas veces, si sucede algo, nosotros nos vamos a enojar con ese hijo, si algo sale mal. ¿Cuál sería ahí tu recomendación? Bueno, primero que nada, algo que yo siempre le escucho a ciertos papás y me parece súper sabio, y la literatura lo dice, es que, bueno, nuestro hijo con una situación de necesidad educativa es una responsabilidad de nosotros como padres. Nuestros hijos nos pueden dar un apoyo, pueden ser redes, pero realmente ellos no tienen la obligación de cargar con un rol que es el de nosotros. Hay situaciones económicas que sí hacen que tengamos que pedirles que nos ayuden en este proceso, pero sí hay que tener muy claro que si para nosotros como papás a veces cuidar a nuestro hijo, y dependiendo de cómo tenga las características de TEA, para nuestro hijo, que a lo mejor también está viviendo su propio proceso y que realmente hace lo que más puede, obviamente pues no debemos de enojarnos por este tipo de cosas, porque realmente nos está dando un apoyo y está haciendo lo mejor que puede. O sea, porque también si vamos a delegarle esta responsabilidad, también debemos de prepararlo para esta responsabilidad y obviamente pues no como que atacarlo si pasa algo, sino, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste que te faltó a lo mejor que yo te pueda brindar como herramienta para manejar una crisis sensorial, por ejemplo, ¿no? Porque como te digo, muchas veces la mamá como lo lleva a terapia, este hermano como que no va, y sí, pero te lo dejo cuidando. Entonces el hermano, mami, es que se tiró al piso, yo no sabía qué hacer. Entonces ahí ya tenemos que involucrarlos también a ellos en que el equipo les explique, mira, tú puedes hacer esto y esto. Entonces todo con educación yo creo que puede fluir, pero siempre hacerle sentir a este hijo de que es una ayuda valiosa, pero que él igual va a tener que hacer su vida y que él igual va a acompañar a su hermanito y a su hermana, pero darle esta libertad de tú tienes que hacer tu vida, ¿no? O sea, si en el caminar tú tienes el deseo de
que es lo que todos esperamos cuando tenemos más hijos, ¿no? Que ese hermano, pues, de una otra manera acompañe, pero hasta para eso debemos de dejarlos preparados, y ahí yo siempre le digo a los papás, por eso es tan importante que sí, queremos que los chicos avancen en lo cognitivo, pero también debemos de trabajar en la autonomía, porque al final estos chicos quedan a cargo del hermano, sea, aunque no queramos dejarle la carga, es ley humana, o sea, es ley de familia. Yo lo que siempre les digo es, dejémoslo lo más autónomo posible, para que el hermano, pues, sí, mi ñaño necesita esta medicina, mi ñaño necesita estos cuidados, pero que sea un hermano que yo sé que se puede lavar los dientes, que puede ir solo al baño, que se puede preparar un alimento. Dentro incluso del autismo severo sí se puede trabajar eso de ahí, ¿no? Entonces la autonomía es quizás el mayor regalo que le podamos dejar a nuestros hijos, que van a coger la batuta de nuestros papás, de nuestros hijos. La preparación, Jessica, yo creo que es súper importante la preparación. Creo que nos falta también a nosotros trabajar mucho en el tema de los hermanos, incluirlos más en las terapias, y también pues planes de vida, lo que se habla a veces en el grupo, ¿no? ¿Cuál es el plan que le quieres dejar a tu hijo con discapacidad? Yo conversaba la otra vez con Titi Juguetes, y ella decía que yo le decía, bueno, ¿cómo has planteado tú el tema con tu pequeño? Entonces ella contaba la experiencia del papá de ella, que él tenía una hermana con discapacidad y que el papá le dejó tan bien estructurado todo. Claro, no siempre se puede, pero es lo que esperamos, ¿no? Porque depende mucho de situaciones culturales y económicas. Pero la hermana tenía su cuidador, vivía en una casa, y su ñaño todos los días la iba a visitar, y cualquier cosa que le pasa, la ñaña lo llamaba, o la cuidadora, que es una manera, ¿no? Acá nosotros no tenemos residencias todavía para los chicos con TEA, entonces, bueno, hay que hacer mucho para caminar y ayudar a la comunidad. Pero eso es lo que yo podría decir acerca de los hermanos. O sea, pensemos en nuestros hijos también, que ellos después van a coger el camino que nosotros estamos haciendo ahorita. Entonces hay que darle muchas herramientas, pero antes de darle herramientas hay que hacer el vínculo con su hermanito o su hermana. Para darle continuidad justamente al tema de los hermanos, ¿cómo ayudar a los otros hijos a aceptar y ayudar a su hermano con autismo? Sobre todo porque ellos van a sentir que los padres le van a dar más atención a ese hermano. Entonces ahí nacen los celos muchas veces. Sí, bueno, yo lo que siempre le digo a los padres es que, y eso lo aprendes con el tiempo, porque el primer momento siempre nos vamos a volcar al hijo con la necesidad educativa una vez que tienes el diagnóstico. O sea, esto es como un status quo que va a pasar. Pero en ese transitar, siempre también nosotros como terapeutas debemos decirle, bueno, sí, y con Juan, ¿qué estás haciendo? Entonces, no, es que Juan puede jugar, pero no puedes dejar de ir al partido de fútbol de Juan. O sea, Juan también es importante. Mándalo a Luis con la abuela a la terapia y no dejes de ir al partido de fútbol de Juan. Entonces también ahí hay que darle mucha guía a los padres, y algo que se está haciendo mucho ahora es como que invitar a los hermanos a las terapias, ¿no? Yo recuerdo que hice una vez algo así, de unos ñañitos que realmente el ñaño le tenía mucho miedo al ñaño, y es muy bonito cuando hicimos un juego y el ñaño decía, wow, yo no sabía que mi hermano podía hacer esto, yo no sabía que con mi hermano podíamos divertirnos de esta manera. Entonces, involucrarlos, hacer actividades que ellos puedan hacer en conjunto, y eso también le va a ayudar al hermano a entender. El hermano también necesita ser escuchado, entonces yo sí les pregunto y les digo, bueno, ¿qué piensas acerca de lo que tiene tu ñaño? ¿Cómo te sientes tú frente a que mamá a veces tiene que estar mucho tiempo con tu hermano? Entonces, claro, el discurso de ellos es, bueno, sé que mi hermano lo necesita, pero sí me gustaría que mi mamá esté en esto, pero lo entiendo, ¿no? Entonces es como muy ambivalente, porque yo siento que estos hermanos igual hay amor, entonces ese amor hace que aunque yo sienta muchas emociones y sienta que necesito un tiempo, al final siento que ellos ya con este transitar junto con un acompañamiento psicológico, yo lo que he podido determinar es que al final ellos alcanzan resiliencia en la mayoría de casos. Ya cuando hacemos un trabajo bonito, un vínculo bonito,
Y también cuando ya comenzamos también a trabajar con los papás, ok, anda al partido, no importa si no me lo traje a terapia, pero por eso nosotros debemos implicarnos no solamente con el niño con TEA, sino con todo el sistema familiar para también ayudar. Entonces, ya cuando el papá entiende, por ejemplo, ya comienzan a acompañar a los hijos a los eventos importantes también de ellos, ¿no? Entonces el nene va a terapia con la abuela y porque hoy yo fui con mi hijo a su partido de fútbol. Entonces es como, esto yo lo recomiendo a los papás, o sea, tiempo para todos tus hijos tienes que tener el tiempo, ¿ya? Y por eso si tenemos redes de apoyo, ok, no pasa nada si un día no puedes llevar tú a tu hijo a la terapia, o sea, la cuestión es que no falta la terapia, va con un abuelo, va con el cuidador, pero también necesitas a esta otra personita darle el apoyo en el partido de fútbol, por ejemplo. Cuando existen cambios en las actividades cotidianas, como salir con los amigos, etcétera, ¿qué se puede hacer para que estas cosas no afecten tanto o no se deban cambiar estas actividades? Creo que cuando tú le das un acompañamiento a la familia y el hermano es trabajado también, lo que ellos me han sabido responder, hay un programa que se llama Bishop, que es de hermanos. Yo tuve la oportunidad de citar a los hermanos de mis pacientes y bueno, fue lindo porque ellos transmitieron muchas cosas. Entonces dentro de esto yo te voy a responder con lo que ellos me decían. En la mayoría, cuando hay esta situación de implicación, ya ellos decían que todos sus amigos sabían que su hermano tenía TEA, que le preguntaban, bueno, ¿por qué tu hermano grita? ¿Por qué tu hermano camina en puntillas? Y que él les explicaba, ya en los casos donde hacemos por eso digo que todo es como cómo vas criando y cómo vas tratando el tema dentro de tu casa, dentro del sistema familiar. Y ellos ya, como venían creciendo con esto, el hablar del autismo, incluso para este hermano, el hablar del autismo ya hace que no les afecte. Más vale, ellos me decían que les decían a los amigos que le pregunten y que los amigos igual respetaban mucho a su hermano con una necesidad educativa y que igual lo acogían en el grupo. Creo que en la adolescencia, porque son los cambios, sí van a pasar por esto de no quiero que esté mi hermano aquí. Yo no creo que lo hagan como de malo, pero es parte de la adolescencia. Pero si le das un acompañamiento, ellos lo manejan desde lo social y ya, si van sus amigos a la casa, los amigos saben que va a estar su ñeñito. Yo creo que sí hay que exponerlos a la situación desde el amor, desde, ok, yo voy a estar contigo, le vamos a explicar a tus amigos. Y como los niños, así como dicen que los niños son como muy juzgadores, siento que igual los niños son muy dados, aparte que ya estamos enseñando neurodiversidad también, o sea, entonces sí, hay que aprender a que convivan y el hermano tiene que saber que es una realidad que tienes un hermano con autismo. O sea, desde ahí comienzas a trabajar que vas a ir aceptando que va a estar contigo en la vida, ¿no? Y que el día que conozcas una pareja, incluso tú tienes que hablarle a tu pareja de que tienes un hermano con autismo. Entonces, si desde pequeño comenzamos a trabajarlos, en que ellos vayan como que exponiéndose de una manera respetuosa a estos escenarios sociales, ya después yo creo que lo van a poder hablar de una manera tranquila, sin afectarse por lo que pueda pensar la sociedad, ¿no? Y en los casos que yo he podido ver en terapia con los hermanos, pues cuando pasa esto, pues ellos, te digo que eran chicos pequeños, de 10 años, 9 años, y para ellos eran mis amigos, saben lo de mi hermano, y cuando van a la casa lo ven, lo abrazan y dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces creo que cuando haces que algo sea muy normalizado, te genera mucha resiliencia. Giovanna, ¿existen padres que pueden caer en la depresión por este diagnóstico? Si es así, ¿cómo se los puede ayudar? Claro, sí hay papás que pueden pasar por un trastorno emocional, que es el tema de la depresión. Obviamente primero es identificar, ¿no? Porque ya tendría que, aparte de una característica de un duelo, obviamente si ya el duelo pues no se puede superar a pesar de que tú estás haciendo acompañamiento, y quizás el papá dice que no puedo más con este sentir, créame que no lo puedo manejar, pues sí necesitamos ahí una ayuda, obviamente más allá de la terapia psicológica, para acompañarlo en este proceso, ¿no? De que puede ser que ya no estoy durmiendo,
es que lloro porque no imaginé que mi hija y cuál va a ser la... Entonces comienzan los pensamientos ahí, comienzan las distorsiones cognitivas. Entonces ahí sí necesitamos atención psicológica y obviamente en algunos casos fuertes pues necesitamos ya ese trabajo en conjunto junto con psiquiatría, ¿no? En el caso de que ya la depresión sobrepase los límites de lo que podamos hacer nosotros como terapeutas ya, ¿no? A nivel emocional. Existen también factores que afectan a la familia, como la situación económica, que no estaban planeados, pagar terapistas, médicos, neurólogos, exámenes, etcétera. ¿Cómo la familia puede buscar esa ayuda para su hijo? Ya, claro. Tener un hijo con autismo no es ni lo más barato del mundo, o sea, porque gastas muchísimo en terapias. Creo que cuando comenzamos a implicarnos y también comenzamos a emplear las estrategias que te dicen los terapeutas en casa, creo que también es un cambio de perspectiva de parte de nosotros también como terapeutas. Ahora viene mucho, bueno, en España se utiliza mucho el tema de prácticas centradas en la familia, entonces como que trabajas mucho con la familia y tú les enseñas a la familia, por ejemplo, cómo trabajar el tema del baño, cómo trabajar el tema de que él comienza a comer alimentos. Entonces, creo que esa sería una salida para aquellos papás que no pueden pagar todas las terapias. Nos falta un poquito más en eso, pero claro, el tema económico pues siempre preocupa mucho a una familia que tiene un hijo con una necesidad educativa, porque a veces hay trabajo y a veces no lo hay. Entonces, yo creo que por eso... tenemos que educarnos también nosotros, o sea, estudiar, ¿no? Leer, preguntarle al terapeuta, bueno, ¿qué estás trabajando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué puedo hacer yo en casa? Y nosotros también implicar más a los papás, mira, te voy a dar estos objetivos porque trabajemos en casa, te voy a visitar a la casa, vamos a ver los contextos, vamos a ver esto, qué mejores hacemos, qué puedes trabajar tú, qué puedes seguir implementando. Y que lo vaya trabajando en casa el papá, ¿no? Al final, los mejores terapeutas son los papás, pero podemos darles las herramientas. No todas las terapias las puedes llevar así. Por ejemplo, una terapia ocupacional tienes igual ir al consultorio. Pero hay otras cosas que sí podemos ayudarlos. Entonces, como que hay maneras, hay soluciones. Yo a veces cuando tengo pacientes de provincia le digo, mira, vamos a, pero hay que comprometerse para un tema de pláticas centradas en la familia, porque realmente la responsabilidad ya queda en la familia. Tú haces seguimiento, vas viendo. Pero cuando la familia se compromete y hace todos los objetivos y tú puedes irlo supervisando y todo, el niño tiene grandes mejoras en muchas cosas, ¿ya? Pero claro, el tema económico siempre va, incluso el tema económico es un evento estresor que puede también determinar el tema de la pregunta anterior, que era el tema de la depresión. Bueno, hay familiares como tíos, primos, que no desean muchas veces ayudar al chico con autismo. ¿Qué puede hacer un padre en estos casos? Y te expongo un escenario. Si bien es cierto, para nosotros como padres es complicado ir conociendo de la condición, ir comprendiendo del porqué del proceder de nuestros hijos, y si visitamos a algún familiar, muchas veces tenemos críticas. Nos tachan de malos padres, que somos consentidores, permisivos, que no corregimos a nuestros hijos, que son unos malcriados. Bueno, ¿qué consejo les podrías dar tanto a estos padres que reciben las críticas por parte de la familia y también a estos familiares con estas apreciaciones que ellos tienen? Bueno, yo creo que, como hablábamos también anteriormente, en el momento que nosotros hacemos esta reunión, después del diagnóstico con la familia extensa, creo que ahí se crea una comunidad de trabajo. Pero si en esta reunión te das cuenta que realmente tu familia no lo entiende, te vas a dar cuenta que te va a tocar a ti navegar en este primer momento y que a lo mejor cuando te vean navegando, poco a poco tu familia se va a ir implicando, porque esto es de aprender, es aprender nada más. Entonces quizás en un primer momento también para esa familia es un choque, no es una aceptación y no se quieren implicar, y realmente la familia extensa, aunque nos encantaría que se impliquen, no tienen una obligación de implicación, porque realmente la implicación es de nosotros, la familia principal del pequeño. Pero quizás poco a poco puedes irlos
invitando, quizás muy así de, mira, hoy tenemos este evento, entonces que vean que el nene pues va desarrollándose. Pero yo creo que esto es más una implicación y un compromiso, Jessica, de parte de la familia extensa, porque sí les cuesta. Yo creo que a veces hay miedo a cómo manejar el autismo, pero si tú tienes miedo a manejar el autismo es porque tampoco te das la oportunidad de conocerlo. Entonces, sí pasa, ¿no? No es algo que a uno le guste que pase, pero nadie puede obligar a nadie, yo creo, ¿no? Entonces yo le aconsejaría eso a los papás, o sea, el barco es de nosotros y los que se quieran unir en este viaje siempre van a ser bienvenidos, pero no siempre se nos van a unir. Y tampoco los vamos a juzgar porque no se unan, porque al final siguen siendo nuestra familia, pero con nuestro ejemplo igual los estamos educando. Entonces va a llegar el momento en que ellos se van a implicar, pero ahí yo creo que no puedes como que exigir algo, sino más vale irlos educando. Y sí, si te tocó navegar solo con tu pareja, pues bueno, nos tocó. Pero si te tocó navegar con muchas personas, qué bueno que te tocó esa red de sistema, ¿no? Depende mucho del tema de cultura y de familia. Educarlos, invitarlos a lo mejor a un evento, por ejemplo, donde vamos a saber que ellos van a ver que él sí puede hacer esto. Entonces, yo creo que eso les ayuda mucho y como que comienzan a cambiar y se dan cuenta de que, o sea, que el autismo no es una limitación y que puedo disfrutar con mi nieto, que puedo disfrutar con mi sobrino, ya que puedo salir a jugar con mi primo, pero si tú lo quieres conocer, si tú te quieres implicar, yo creo que eso sería. Y les aconsejaría eso a los papás. Darse esa oportunidad de conocer a esa persona, sí. No juzgar antes, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese estigma acerca del autismo, tenemos ideas equivocadas, ¿no? Giovanna, antes de concluir el programa, quisiera que les des consejos a las familias que nos están viendo, cómo estar más unidos y cómo ayudar al chico con autismo. Bueno, lo primero es que obviamente hay que aceptar y abracen al autismo. No lo vean como algo negativo, sino como algo que nos vino a enseñar y que va a estar que va a estar a nuestro lado siempre. Yo creo que ya no debemos de quedarnos en por qué, sino en qué más voy a hacer. ¿Qué más voy a hacer para sacar adelante a mi familia y a mi hijo? O sea, primero pensemos en familia, y de ahí lo voy individualizando, ¿no? Para que todos los miembros de la familia se sientan juntos. Cuando necesiten un proceso terapéutico, háganlo, porque es súper importante. Yo creo que cuando ya se viene un ciclo vital nuevo, sí es importante buscar un proceso terapéutico porque vienen muchos cambios. Entonces, a veces lo que no hacían de pequeño, lo que no se presentaba de pequeño, se presenta en la adolescencia. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Ya, trabajar en lo que tú decías me parece súper importante también, Jessica, los retrocesos, ¿ya? No nos gustan, pero es parte de, y no los veamos como estamos fallando, no, sino, ok, es parte de, o sea, sí, hay retrocesos, así es el TEA, pero sin embargo, si lo consiguió en algún momento, lo vamos a volver a conseguir. El amor, sobre todo la resiliencia, la unión, que sean un equipo y que transiten este viaje juntos el tiempo que tenga que transitarlo, aprendiendo de las cosas buenas que nos enseña el tener un hijo con autismo y los aprendizajes que nos dejan las situaciones tristes, porque también aprendemos de esas situaciones. Entonces, vivirlo con resiliencia, de esta situación, aprender lo que más podamos. Y no pensar en el diagnóstico como que tenga que ser al 100%, sino pensemos en que si tu hijo no hablaba y ahora habla, entonces alégrate porque está pasando eso. Si tu hijo ya logró la escolaridad, alégrate porque tiene la escolaridad y va a seguir avanzando. Y si no logró un objetivo que tú deseabas, bueno, no lo logró, pero logró la escolaridad. Entonces, fijémonos, pensemos en positivo. Yo diría que con el autismo pensemos en positivo. Cuando pensamos en negativo es porque estamos trabajando algo de duelo. Eso ténganlo en claro, ¿ya? Y lo tenemos que trabajar. Ajá. Entonces, yo les desearía positivismo, resiliencia y
cada día aprendemos y vamos a vivir diferentes experiencias, pero mientras estemos juntos y podamos seguir amando a nuestros hijos, pues creo que todo se puede y con Dios, ¿no? Giovanna, te agradezco por tu excelente intervención. Queridos amigos, es complicado para muchos de nosotros como padres de personas con autismo el procesar un diagnóstico y llegar a la aceptación. Pero si ustedes sienten que se están estancando en alguna de las fases de lograr esta aceptación del diagnóstico, lo recomendable es, tal y como mencionó Giovanna, pues buscar la ayuda profesional. Es esencial que nosotros como padres estemos bien psicológica y emocionalmente, porque eso transmitimos a nuestros hijos, para que podamos ayudar a nuestros hijos, para lograr ir brindándoles ese apoyo, esas herramientas a lo largo de su vida, porque nuestros hijos dependen únicamente de nosotros. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, RBP TV Digital. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.